Docker Compose. Como ya sabemos, Docker es maravilloso, pero tiene algunas lagunas. Nos permite arrancar contenedores, pero no complejas estructuras, y las aplicaciones en su mayoría, como ya sabemos, no se basan solamente en un contenedor, y son complejas estructuras. Entonces, para solucionar este problema, Docker creó algo, que si somos sinceros, se quedó en la mitad del camino, y no es nada más que una forma de poder desplegar múltiples contenedores, pero solamente en una máquina. Hay que reconocer que Docker Compose se puede utilizar también con Docker Swarm y por lo tanto la utilidad se amplía y ya no solamente va a funcionar en una sola máquina, sino que va a funcionar en todas las máquinas en las que esté trabajando Docker Swarm. Pero también hay que recordar la cosa, que el mayor competidor de la historia, Kubernetes, está ahí y sinceramente no conozco ninguna empresa grande en el mundo que use Docker Swarm en producción. Así que podríamos llamarlo como un animal en extinción. Docker Compose se basa en archivos YAML, donde se describe cómo queremos que se desplieguen los contenedores. Así que si, por ejemplo, tenemos un archivo YAML como el que tenemos en pantalla, lo que tenemos aquí primero es un campo llamado version y luego un campo llamado service. Version es la versión del formato de Docker Compose, así que no lo confundamos con la versión de Docker, o la versión de Docker Compose, o la versión del archivo. Es la versión del formato del archivo Docker Compose y que recordamos que tiene que estar siempre en la última versión. Por lo tanto, usamos la versión 3.9. En este caso ahora tenemos dos servicios, uno llamado web y otro llamado Redis. Web tomará el archivo Dockerfile del directorio actual, por eso el punto, y se hará una redirección de puertos, del puerto 5000 del servidor al puerto 5000 del contenedor. Y por otro lado, Redis descarga la imagen que se llama Redis Alpine. Como podemos ver, aunque esta sea la primera vez que vemos un archivo Docker Compose, es bastante sencillo de entender, pero vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, vamos a aprender cómo instalar Docker Compose. Y esto es súper sencillo. Primero bajamos de internet, como veis, con el comando crear el archivo Docker Compose. Y después de esto, le damos permisos con chmod. Y ahora ya estamos listos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a abrir un archivo Dockerfile. Y como podéis ver en pantalla, lo que vamos a hacer es instalar un Ubuntu con Apache. Y luego arrancaremos este Apache, además de exponer el puerto 80. Bien, una vez que tenemos el Dockerfile, lo que vamos a hacer es crear un archivo Docker Compose, que como veréis es súper sencillo. Aquí simplemente tenemos la versión 3.9 como siempre y un servicio llamado web, con el build del punto y el port del puerto 8080, la redirección del servidor, al puerto 80 del contenedor. Y sencillo como siempre, si hacemos un sudo docker compose app, lo que vamos a hacer es leer el archivo docker compose, por lo tanto cogeremos la imagen Ubuntu latest y la compilaremos, pero la compilaremos con la información que tenemos, el archivo Dockerfile, en el directorio actual. Vamos a instalar unos cuantos paquetes y una vez que ya estén instalados los paquetes, lo que vamos a hacer es arrancar el servicio. Si os fijáis, cuando hemos arrancado, el servicio se queda bloqueado. Si ahora ponemos con -d, sudo docker compose -d, lo que vamos a hacer es arrancar el servicio con Docker Compose, pero en segundo plano. Por lo tanto, no se nos va a quedar bloqueado como teníamos antes. Una vez que ya hemos arrancado nuestro servicio en segundo plano, vamos a enseñar cómo funciona la diferencia entre la compilación y la ejecución. Si abrimos de nuevo nuestro archivo Dockerfile y añadimos la línea ecola, como veis en pantalla, y una vez que añadimos la línea ecola, hacemos un sudo docker compose build, primero la compilación y después sudo docker compose app -d, en segundo lugar la ejecución en segundo plano. Pero ¿qué pasa si quiero hacer las dos cosas a la vez? Porque compilar y ejecutar es bastante cansado. Podemos hacer sudo docker compose app -d --build, como veis en pantalla. Lo que vamos a ver ahora es qué procesos ejecutamos con nuestro sudo docker compose app. Para eso vamos a hacer sudo docker compose ps. Y aquí lo que vamos a ver es que tenemos un proceso llamado Apache 2CTL que está arrancado en el puerto 80 del contenedor y tiene una redirección al puerto 8080 del servidor. Si hacemos un sudo docker compose stop y de nuevo un ps, lo que veremos es que el proceso ha muerto. Y si en vez de hacer un stop volvemos a hacer un sudo docker compose start y de nuevo un ps,
lo que veremos es que el proceso ha arrancado. Seguimos. Si ejecutamos ahora un sudo docker compose down, lo que vamos a hacer es parar y borrar. Si lo vemos de nuevo con el ps, ya no existe el proceso. Como siguiente ejercicio, algo súper interesante. Vamos a usar un código de Python que lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es levantar un servidor web. Este servidor web lo que va a utilizar es un servicio Redis que tenemos en otro contenedor. Cada vez que nos conectemos, vamos a guardar la vez en la que nos hemos conectado. Cada vez que incrementamos la variable count, lo que vamos a hacer es guardar ese valor en el servicio Redis y va a estar cacheado. ¿Para qué queremos hacer esto? Para una cosa muy sencilla. Quiero que veamos cómo podemos conectar dos servicios. Por un lado tenemos el servicio web y por otro lado vamos a tener el servicio de Redis. Primero necesitamos abrir el archivo requirements y vamos a necesitar poner Flask y Redis. Cuando tenemos ya estos datos guardados en el archivo requirements, ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo Dockerfile. Como vemos en pantalla, el archivo Dockerfile es un Python Alpine. Lo que vamos a hacer es copiar todo el código que tenemos en pantalla. Una vez que lo hemos copiado, instalamos GCC, la librería dev de Muscle, Linux headers y luego instalamos todos los requerimientos que tenemos con pip install -r requirements, que en nuestro caso eran Flask y Redis. Abrimos el puerto 5000 y una vez que guardamos el archivo, vamos a por nuestro Docker Compose. El archivo Docker Compose que tenemos ahora es diferente al anterior. Como antes, la versión 3.9. Y ahora vamos a tener dos servicios. Por un lado, un servicio web, en el cual vamos a tener la compilación con punto, quiere decir, vamos a coger en el directorio donde estamos el archivo Dockerfile y vamos a redireccionar el puerto 5000 del servidor al puerto 5000 del contenedor. Y ahora tenemos un segundo servicio, que en este caso es Redis. Si os fijáis, en Redis simplemente hacemos la instalación por defecto, que nos va a descargar el Redis de Alpine. Una vez que ya tenemos nuestro archivo Docker Compose, lo guardamos. Y ahora lo que nos queda es bastante sencillo. Simplemente tenemos que hacer sudo docker compose app -d /build. Y lo que va a hacer ahora es coger los dos servicios que tenemos y compilarlo uno detrás de otro. Primero coge el de Python con Alpine y lo que va a hacer es hacer la instalación, como vimos antes, de GCC, de Muscle y de todas las dependencias que tengamos con pip. O sea, lo que va a instalar ahora es Flask y después de instalar Flask va a instalar Redis. Y después el segundo servicio, en este caso Redis. Cuando ya tenemos todo instalado y compilado, si hacemos docker compose ps, vemos cómo tenemos en pantalla ahora dos servicios. Por un lado, Compose Redis, que abre el puerto 6379. Una vez que ya vemos cómo están levantados los dos servicios, lo que vamos a hacer ahora es una llamada al comando curl, http://localhost 5000. Cuando hacemos esto aparece la magia. Hola, he estado en esta página una vez, 2 veces, 3 veces y todas las veces que lo ejecutemos. Y lo interesante de esto es que está guardado en el servicio Redis. Vamos a mejorar esto un poco, porque vamos a ver una parte muy interesante de Flask. Vamos a decir que montamos el sistema de archivos donde estamos dentro del contenedor en el directorio code. Y luego tenemos que decir, dado que usamos Flask, que estamos usando development. Lo que vamos a hacer con esto es una cosa súper interesante. Vamos a poder cambiar el código de nuestro contenedor mientras el contenedor está arriba. Y cuando hagamos un cambio en el código, sin tener que volver a compilar, vamos a poder ver cómo ha cambiado nuestra ejecución. Ahora, lo que hacemos en primer lugar es volver a hacer un sudo docker compose app -d --build. Y la razón es muy sencilla, porque hemos cambiado el archivo docker compose. Volvemos de nuevo a compilar, como veis en pantalla, primero Python y en segundo lugar, cuando acabe de instalarse Python, Redis. Y una vez que tenemos la compilación y nuestros procesos arrancados, nos fijamos en la última línea donde hacemos el return, que la línea está diciendo hola, he estado en esta página tantas veces. Guardamos el archivo y lo que vamos a hacer ahora es directamente un curl. Vemos que ya vamos por el número 5, el número 6 y el número que haga falta. Y ahora nos metemos en el archivo y ponemos hola versión 2, he estado en esta página X veces. Si directamente hacemos el curl, si os fijáis, no tenemos que volver a compilar y automáticamente podemos hacer el cambio. El siguiente punto que vamos a ver ahora se llama Depends On.
Lo que vamos a hacer aquí es decir cuál es el orden en el que vamos a arrancar nuestros servicios y cuál es el orden en el que vamos a pagar nuestros servicios. Si os fijáis, como hemos puesto en pantalla... Uy, perdón, me he equivocado. Si os fijáis, como he puesto en pantalla, cuando ponemos depends on Redis dentro del servicio web, quiere decir que el servicio web depende de Redis. Esto quiere decir que si quiero levantar web, primero tiene que estar Redis levantado. Y por lo tanto, cuando vaya a levantar este archivo Docker Compose, primero levantará Redis y después web. Pero también, y muy interesante, es que primero apagará web y después apagará Redis. Cuando ya tengo el archivo bien guardado, sudo docker compose app -d --build y volverá a compilar de nuevo todo. Si os fijáis aquí, no podemos ver bien quién ha levantado primero y quién ha levantado después. Lo que vamos a hacer primero es un sudo docker compose ps para que veamos que los dos procesos están arriba. Y ahora los apagamos con sudo docker compose stop. Si os fijáis, primero apaga web, como os decía antes, y después Redis. Pero ahora cuando volvamos a hacer un sudo docker compose start, os vais a fijar que la forma de levantar es al revés. Primero Redis y luego web. El último punto que vamos a ver hoy es una forma muy interesante de reiniciar todos los procesos cuando mueren. Lo que vamos a hacer en primer lugar es sudo docker compose ps. Y vemos que tenemos Redis y web. Si hacemos un ps-f grep Redis, vamos a ver que Redis es un proceso. En este caso, el PID 27408. Si matamos este PID 27408 y hacemos un sudo docker compose ps, vemos que el proceso está muerto. Y si lo volvemos a ejecutar, el proceso no levanta y no va a levantar nunca. Bien, si vamos a nuestro docker compose y donde aparece Redis, ponemos restart always, cuando guardemos este archivo docker compose y volvemos a ejecutar sudo docker compose app -d -build, lo que va a pasar es una cosa interesantísima. Después de hacer la compilación, como siempre, de compilar web y de compilar Redis, y después de que los dos servicios estén arrancados en orden, como siempre, primero Redis y luego web, si hacemos un ps y ahora un ps-f grep Redis y vemos que el proceso es el 28011, si hacemos un sudo kill al proceso 28011 y si ahora hacemos un ps-f grep Redis, veremos que el proceso está arriba, pero esta vez con el proceso 28296, que es diferente. Y si hacemos un sudo docker compose ps, vemos que está arriba.